Bien, estimados y estimadas jóvenes, vamos a hacer el primer problema de la hoja de ejercicios que dejó el licenciado Cortés. Bueno, si quieren ustedes denle pausa al video, ¿verdad? Y si quieren copien el enunciado, aunque no creo que sea necesario, porque obviamente ustedes ya recibieron eso. Entonces estaríamos haciendo el problema 1 de la guía, ¿verdad? Entonces yo voy a cerrar esto porque ya no la voy a volver a ver. Solo recordemos que es la calculadora simple, ¿verdad? Que es un menú que le dice al usuario que tiene que seleccionar de una serie de opciones, que después de ingresar dos números seleccione si los va a sumar, si los va a restar, si los va a multiplicar o si los va a dividir. Eso es todo lo que necesitamos saber. Igual ustedes ahorita creo que le dieron pausa y ya leyeron el enunciado, o lo tienen ustedes por su propia cuenta. Yo lo tengo que cerrar para tener más espacio para Octave. Luego vamos a tratar de ir viendo la solución del problema en base al esquema que habíamos visto en el video anterior, porque una de las maneras estándares de resolver ese tipo de problemas, este en particular, es con estructuras anidadas. Se podría hacer con estructuras no anidadas, pero digámoslo de esta manera, es una manera más compacta y es más eficiente que hacerlo con estructuras no anidadas. Entonces voy a tratar de darme a entender, espero que les sea de utilidad, ¿verdad? Bien, entonces bueno, voy a cerrar un rato la ventana de comandos. Si se fijan, aquí están algunos de los criterios del licenciado Cortés, ¿sí? Se despliega el nombre del programa, ¿sí? Se despliega el nombre del programa, se indica qué va a hacer el programa. Esta es una división para cuando el programa ya empiece a pedir datos y mostrar resultados. Aquí está el ingreso de datos, este es el ingreso del número M, este es el ingreso del número N. Yo tengo la esperanza que ustedes le den pausa al programa y lo copien. Voy a tratar de subirles las carpetas con estos programas también, y con eso ayudarles un poquito a su repaso, ¿verdad? Luego aquí está el menú, ¿sí? Este es el menú, ¿sí? Voy a aprovechar para explicar qué hace este printf, ¿verdad? El printf lo que hace es que le va a indicar al usuario las opciones que tiene, ¿verdad? Si se fija, escribe literalmente seleccione una opción sin tilde, ¿verdad? Si ponen tilde se va a ver feo el mensaje. Entonces luego se pone un plica n, ¿sí? que después de haber escrito ese mensaje nos va a situar en una nueva línea, y yo en lo personal puse que 1 es igual a sumar. Luego ponemos una nueva línea y en la nueva línea aparece 2 es igual a restar. Es decir, que si el usuario presiona 1, lo que se va a hacer es sumar los dos números. Si presiona 2, se van a restar los dos números. Y así, ¿verdad? Esta es una nueva línea, ¿sí? Si presiona 3, acuérdense que eso ya se explicó en otro video, eso de la nueva línea, ¿verdad? 3 es multiplicar, ¿sí? La nueva línea. 4 es dividir. Y esta nueva línea es para que el cursor al final nos quede abajo de la respuesta final, ¿sí? Si queda a la par de la respuesta final se ve un poco feo. Bien, entonces observen que la variable crítica, ¿sí? La variable crítica es perdón, voy a cambiarme de programa. Disculpen, estaba en un programa que no era, pero no es crítico hasta el momento. Hasta el momento no es crítico lo que se ha hecho, porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Sí, aquí está el nombre del programa, qué es lo que hace el programa,
esta cosita que separa ya la petición de datos. Aquí está la petición de datos. Aquí es de observar que he puesto la petición de datos en una misma línea. Si se fijan, es esta instrucción, ¿sí? Esta instrucción tuvo que haber estado en otra línea, ¿sí? Pero para que ustedes vean más grande la letra, la tuve que agrandar y que pudieran ver todo el código. Este es todo el código del programa, ¿sí? Entonces que tuve que subir esto. Eso les demuestra que Octave no solo ejecuta de arriba hacia abajo, sino que ejecuta de izquierda a derecha. No es que los puntos y comas sean separadores, ¿verdad? Sino que Octave sencillamente distingue una instrucción de asignación acá, ¿sí? Y aquí distingue que hay otra instrucción de asignación, ¿verdad? Entonces, bien, la explicación es exactamente la misma, ¿verdad? La misma, ¿sí? Entonces, este es el menú, ¿sí? Y aquí está ya cuando el usuario ingresa la selección. Fíjense que hay que distinguir aquí una cosa, o hay que hacer énfasis en algo. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no pusimos todo este mensaje, ¿sí? Este mensaje de acá, ¿sí? ¿Por qué no pusimos este mensaje aquí, verdad? ¿Por qué no lo pusimos aquí? ¿Sí? Bueno, el input no tiene un formateo tan elegante y tan variado como el printf. El input, si al caso tiene un formateo, que puede ser que lo tenga, ¿verdad? Creo que sí lo tiene. Es un poco más difícil de hacer que con el printf. Entonces es más fácil poner un mensaje separado para el usuario, donde esté formateadito, bien bonito, ya van a ver cómo sale, ¿sí? Y después el input solo se encarga de captar los datos de la manera más sencilla. Entonces el input lo único que hace es mandarle al usuario el mensaje, cuál es su selección, ¿verdad? Selección igual, y entonces el usuario o bien escribe un 1, o bien selecciona un 2, o bien selecciona un 3, ¿sí? Y aquí obviamente el printf le dice que seleccione solo una opción, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que todo ese printf, perdón, no el printf, sino que el texto del printf no se puso aquí adentro. Este formateo, este plecn de caer en una nueva línea, ¿sí? Este formateo y otras que tiene el printf, pues puede ser que sí los tenga el input, pero es un poco más elaborado y costaría más hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso es que el input solo se encarga de pedir la selección del usuario. Bien, entonces, si se fijan, al ingresar estos datos, ¿sí? Estos datos de acá, perdón, al ingresar estos datos de acá y la selección, ¿sí? Es similar a que estemos acá. Fíjense, este no es el flujograma, ¿verdad? Este no es el flujograma de este programa, solo estoy tratando de hacer un paralelo, ¿sí? Es similar a que estemos en este punto. Y luego viene la primera decisión, ¿sí? La primera decisión, ¿sí? Sería esta, ¿verdad? Sería esta que está acá. Esta que está acá, ¿sí? Obviamente no es la misma, no estamos haciendo el mismo programa, pero es similar, por eso es que lo seleccioné, ¿sí? Entonces, sí es cierto que la variable selección a la que le fue asignado, por cierto, el valor que el usuario ingresó desde el teclado, sí es cierto que es igual, ¿sí? A 1, ¿sí? Sí es cierto que es igual a 1, entonces lo que se hace es que se suman las dos variables que ingresó el usuario, o sea, se suma el valor de m que ingresó el usuario y el valor de n que ingresó el usuario, ¿sí? Y se despliega con un printf el resultado. De nuevo aquí se ven las bondades del printf, ¿sí? Aquí se ven las bondades del printf. Esto quiere decir que va a desplegar el mensajito m más n igual, y este porcentaje .3f lo que quiere decir es
porcentaje le dice a Octave que va a empezar un formateo, o sea, va a desplegar un número pero con cierto formato, ¿sí? El punto 3, ¿se acuerdan, verdad? Que se explicó en otro video, indica que va a tener, es un número, perdón, la F, esta F que está acá, ¿sí? Esta F que está acá, indica que es un número decimal y este punto 3, ¿sí? Este punto 3 que está acá, indica que es punto 3, perdón, que va a tener 3 decimales. Entonces, Octave sabe que tiene que desplegar un número aquí, ¿sí? Aquí. Perdón, el plica invertida n, este plica invertida n, lo único que indica es que después que despliegue este número va a bajar una línea, ¿sí? Va a bajar una línea. Ya vamos a ver por qué es necesario que baje esa línea. Entonces, este número, el número que él va a desplegar, lo va a buscar después de la coma. Es la primera variable o constante que esté después de esta coma, ¿sí? Entonces, va a desplegar el resultado, ¿sí? Entonces, ¿por qué dije yo que era necesario este plica invertida n o pleca invertida n? Porque acuérdense, en este caso, ¿sí? el if, ¿sí? Si esto es verdadero, o sea, si esto es verdadero, ¿sí? Ejecuta precisamente esto que tenemos acá, ¿sí? Ejecuta esto que tenemos acá. Y el else no lo va a ejecutar, ¿sí? El else no lo va a ejecutar, ¿sí? ¿Sí? O sea, si el else no lo va a ejecutar, quiere decir que directamente, fíjense bien, en esta estructura, ¿sí? If, else, la estructura termina aquí, ¿ve? En este end, ¿sí? Entonces quiere decir que que Octave va a ejecutar esta instrucción siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando esto sea correcto, perdón, sea cierto. Y si ejecuta esta, él jamás va a entrar aquí, jamás. Entonces lo que va a pasar es que directamente de aquí se va a venir al final del programa, ¿sí? Ahora entienden por qué era necesario este new line, ¿verdad? Porque al haber el desplegado este resultado, inmediatamente le devuelve el control al programa y el programa va a esperar a que el usuario vuelva a correr el programa o hacer otra cosa. Pero como ahí termina el programa, lo más probable es que Octave va a esperar a que el usuario vuelva a correr el programa, ¿sí? Pero supongamos que esto fue falso, ¿ya? Supongamos que esto fue falso, ¿sí? Si fue falso, si fue falso, entonces caemos en el else. Entonces viene la lógica. Si el usuario no ingresó 1, o sea, eso significa el else. Si no fue 1 lo que ingresó, entonces aquí ponemos otra estructura, if, else, ¿sí? Que sería esta de acá, ¿sí? Puede ser, decimos, que la selección del usuario haya sido 2. Entonces, si esto es verdadero, ¿sí? Se ejecuta este resultado de acá, ¿sí? Se ejecuta esta instrucción de acá, es decir, restamos los números, imprimimos, fíjense bien que es idéntica la explicación del printf. Si ustedes comparan estos dos, es la misma explicación. Si se fijan, la única diferencia es que en vez de escribir m más n, va a escribir m menos n, ¿sí? Y después de que hace eso, después de que ejecuta esto, ¿a dónde llega? Aquí termina la estructura if, else, ¿sí? Y cuando la termina, ¿hacia dónde va? ¿Sí? Hacia el final del programa, ¿sí? Así funcionan estas estructuras anidadas. Entonces, pero ¿qué tal si esta resultó falsa? ¿Sí? Ya vimos que si resultó verdadera, se ejecutó esta instrucción, ¿verdad? Si resultó verdadera. Pero ¿qué tal si esta resultó falsa? ¿Sí? Si resultó falsa, entonces ejecutamos este else.
¿Qué quiere decir eso? Que a estas, si estamos en este else, es porque esta resultó falsa, ¿sí? Esta resultó falsa y esta resultó falsa. Miren qué interesante, me voy a ir para acá. Voy a venir para acá, ¿sí? Si estamos aquí, ¿sí? Eso es similar. Fíjense que este no es el mismo programa, pero es similar. Si estamos aquí en este else, ¿sí? Es porque seguimos este camino, ¿sí? Es porque esta resultó falsa y lastimosamente aquí no concuerda, pero supongamos que esta hubiera sido falsa, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Y que esta hubiera sido la verdadera, ¿sí? Entonces, si esto, suponiendo, ¿verdad?, que esta es la falsa, si estamos aquí es porque esta resultó falsa y esta resultó falsa, ¿sí? Es el mismo caso, es exactamente el mismo caso. Entonces, esta selección que estamos haciendo acá, conste, yo sé que no es el mismo programa, ¿verdad? No es el mismo, el diagrama de flujo no corresponde al programa, pero se parece. Es este que está acá, ¿ve? Es este if, ¿sí? Es este if que está acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que el usuario no ingresó 1, o fue falso que ingresó 1, fue falso que ingresó 2, entonces chequeamos si él probablemente ingresó un 3. Si esto es verdadero, ¿sí?, entonces ejecutamos esta instrucción de acá, ¿sí?, que es la multiplicación. O sea que a la variable resultado, al igual que las otras, ¿verdad?, la suma se asignó en resultado, aquí la diferencia se asignó en resultado y luego se despliega resultado, ¿verdad? Aquí se despliega resultado. En este caso, el resultado lo que se le va a asignar es la multiplicación, ¿sí? Entonces resultado se pone aquí, ¿sí? Y el printf hace exactamente lo mismo que los printf anteriores. La única diferencia es que va a desplegar un mensaje de multiplicación, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si esto resultó falso? ¿Sí? Si esto resultó falso, entonces nos vamos al último else, porque ya chequeamos todas menos una de las posibilidades, ¿sí? Ya chequeamos si el usuario ingresó 1, lo cual fue falso. Precisamente por eso es que llegamos a este else. Chequeamos si ingresó 2, lo cual fue falso, por eso es que llegamos a este else. Acabamos de chequear si esto es verdadero y fue falso, por eso es que estamos en el último else. Y en el último else, si se fijan, ya no necesitamos poner un if, ¿sí?, sino que ya solo ponemos que haga la división. Ustedes dirán, ¿y por qué no ponemos otro if? Hombre, porque ya están todas las posibilidades cubiertas, solo queda la última, ¿sí? Solo queda la última posibilidad, que es la división. O sea, si él no ingresó 1, no ingresó 2, no ingresó 3, lo lógico es que ingresó 4, ¿sí? Entonces, hacemos eso e imprimimos, ¿sí? Imprimimos el resultado. O sea, al resultado se le asignó en este caso la división. Yo sé que a varios se les estará ocurriendo, y si hay un bromista que no ingresó 4 sino que ingresó 5, tienen razón. Pudimos haber chequeado hasta el último detalle. O sea, ¿qué pasa si ingresó 5? ¿Qué pasa si ingresó un signo de admiración? ¿Qué pasa si ingresó una mala palabra? ¿Qué pasa si ingresó un insulto? ¿O qué pasa si ingresó un chiste? En esta materia, en general, tratemos de irnos por lo sencillo. Yo sé que ustedes están ya en la capacidad de ir chequeando. ¿Y qué pasa si en vez de un número puso una letra? ¿Me entienden? Pero no lo vamos a hacer así. Vámonos por lo sencillo. Si no, los programas se van a complicar demasiado. Y hay un dicho en el que yo creo fehacientemente que dice que lo perfecto es enemigo de lo posible, ¿sí? O de lo realizable. Si uno busca la perfección, jamás va a realizar nada. Entonces, solo queda pendiente el detalle de que una vez él ejecuta esto, ¿sí? Una vez él ejecuta esto, o sea, una vez Octave ejecuta, estas dos instrucciones, ¿sí? Estas dos instrucciones,
llega aquí al final, luego se pasa para acá, luego se pasa para acá y se termina el programa, ¿sí? Entonces, veámoslo correr, ¿sí? Veámoslo correr. Voy a poner de nuevo la ventana de comandos, la command window, aquí está, ¿sí? Entonces lo corremos, ahí está, ahí está el mensaje que era este de acá, perdón, era este mensaje de acá, ¿sí? Este mensaje es este de acá, ¿sí? Esta línea punteada, si se fijan, es esta de acá. Uy, perdón. Este es el mensaje de acá. Esta es la línea punteada. Aquí ya nos está pidiendo el primero de los valores, que es este de acá, ¿sí? Entonces lo ingresamos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, algo sencillo, 4. Ahí ya nos está pidiendo el segundo valor. O sea, nos está pidiendo este input, ¿sí? Uy, perdón. Este input, aquí estamos en este input, ¿sí? Entonces ponemos 5, digamos. Aquí está. Seleccione una opción, este printf, todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá, sí, es este printf. Es este printf, ¿sí? Ah, perdón, disculpen, estoy diciendo una mentira. Todo esto que está acá, hasta aquí, disculpen, es este printf, ¿sí? Es este printf, ¿sí? Y luego esta selección es el famoso input, este input que está acá, ¿ve? ¿Sí? Este es el input, ¿sí? Entonces aquí es donde el usuario ingresa el tercer valor. Ya ingresó 2, ¿sí? Ya ingresó M, ya ingresó N. Ahora falta que ingresemos el tercer valor. Entonces, supongamos que nos interesa multiplicarlos, ¿ya? Entonces ponemos 3, ¿sí? Entonces viene Octave y le damos Enter, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿sí? Pone Octave n por m igual 20, porque es lógico, 4 por 5 es 20. Entonces, ¿qué hizo Octave? Octave lo que hizo fue, bueno, chequeo si ingresó 1, no lo hizo. Entonces me paso para acá. Dentro de este else, chequeo si ingresó 2, no ingresó 2, entonces me paso para acá, para este else. O sea, yo nunca voy a ejecutar, no se ejecuta esto, o sea, no se ejecuta esto y tampoco se ejecuta esto, no se ejecutan, ¿ya? Pero en este else chequeamos si ingresó 3, ¿sí? Y si ingresó 3, entonces se ejecuta esto, ¿sí? Se ejecuta esto. Jamás ejecutamos este else, jamás lo ejecutamos, porque si ejecutamos esto, el else no lo tocamos para nada. Entonces de aquí, directamente de acá, salimos, como ya es el fin de ese if, llegamos al fin del if que nos llamó, ahí está la relación que yo les decía, ¿sí? Y llegamos al fin del if abuelo en este caso, ¿sí? Esos son los if anidados, ¿sí? Entonces voy a repetir como fue este el if que ejecutamos, ¿verdad? Como fue este el if, ¿sí? Este fue el if que ejecutamos, este de acá. Entonces inmediatamente terminamos esta estructura, pero como esta estructura está dentro de esta estructura if else, que es nuestro papá, aquí están los hijitos, ¿verdad? Este es el hijito, este es el papá, entonces
nos vamos donde nuestro papá y como ya fue el fin, ya no hay más cosas que hacer para este if else, entonces vamos donde el abuelito. El abuelito es este de aquí para acá, ¿sí? El abuelito es este if else, ¿sí? Este if else es el abuelito. Entonces como ya no hay nada que hacer para el abuelito, ¡pum!, terminamos el programa. Bien, estimados y estimadas jóvenes, espero que esto les haya quedado claro, ¿sí? Espero que esto les haya quedado claro. Y es relativamente sencillo. En el siguiente ejemplo vamos a ver este mismo problema, pero usando funciones. Gracias.